Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza a esta hora, en este viernes 20 de marzo de 2015, Mirada Financiera. Hoy es viernes, me acompaña Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Acalorado estoy, pues. Sí, acalorado, y también un saludo para toda la gente que ha tenido, todas las personas que han tenido una semana difícil, un día difícil. Ya comienza el fin de semana, así es que ánimo a seguir adelante y a sortear el calor. Yo sé que para ti el calor es complejo, Alejandro. Sabemos que eres pingüino, que te gustan las temperaturas bajas de la zona magallánica, tu zona. Así es. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no, pues. Yo tengo el gen beduino, parece. A mí me gusta el calor. Bueno, algo hay por ahí, ¿no? No, esta vez no es que haya, existe, Sí, está. Bueno, qué semana, Alejandro, ¿no? ¿Qué semana? Sí, no sé cómo calificarla. Sorprendente, insólita. Curiosa, más allá de las cifras. Más allá de la comprensión humana. Vamos a estar comentando, por supuesto. Sí. Pero antes, lo que esperan nuestros auditores, ¿cómo han estado las bolsas en el día de hoy? Nos vamos al Asia. El Nikkei avanzó un 0,43%, el Hang Seng de Hong Kong bajó un 0,38% y Shanghái, fíjate, arriba un 1,38%. Yo creo que las señales que está dando el primer ministro con respecto, ¿no es cierto?, a fomentar el estímulo, a resolver, por ejemplo, que temas que tengan que ver con el sector inmobiliario en China, ha generado esperanza. También lo hemos visto en nuestro cobre, que ha tenido un alza. Y el combate contra la corrupción es una de sus prioridades. Bueno, eso es bien importante. Parece que todos los gobiernos están teniendo el tema del combate contra la corrupción. Vamos a seguir analizando. Qué terrible. Tenemos tanta ganas de hablar de eso que tenemos que primero concentrarnos en los números. Nos vamos entonces a Shanghái, que ya les comentaba, un 1,38 arriba. En Europa también, en las plazas subieron el día de hoy. Hay reunión del Eurogrupo y la verdad que hay señales esperanzadoras con respecto a Grecia. No me haría muchas ilusiones, pero... Bueno, pero lo que está pasando, consignemos el dato de hoy. Vamos al FTSE 100 de Londres, que avanzó un 0,80%, el CAC 40 de París un 1,20 arriba, el DAX alemán también un 1,33 y el IBEX 35 de España un 2,95. ¿Cómo está funcionando la plaza estadounidense? El Dow Jones un 1,06, Standard & Poor's un 0,93 y Nasdaq 0,79. Todos los valores en alza. El que también tuvo una alza bien importante en la Bolsa de Metales de Londres fue el cobre, con un 1,45. Cerró en $2,68 la libra contado grado A. Y el que cierra a la baja fue el precio del dólar. 7 pesos. Comprador 6,36,5 y vendedor 6,36,8. Un retroceso obviamente que 3,5 pesos respecto al día de ayer, pero durante la semana acumula un descenso de 7 pesos. Bueno, consignar solamente, mientras yo voy a buscar la bolsa de comercio. Que no, ¿dónde la dejaste? Aquí no la dejé, pero aquí ya la encontré. Es que no la tenía, aquí la estoy viendo en línea. Déjame rellenar, pues me tiraste al agua, Alejandro, no puedes ser así tan mala onda. Podría rellenar un poquito para que no se notara que lo no estás haciendo tú misma, ¿ves? Nos vamos al IPSA, que está subiendo un 0,5% y el ISPA también aumentando un 0,31%. Ha habido mucho movimiento en la Bolsa de Santiago con respecto a las acciones de Sokimich, también las acciones de La Polar, y ahí está el juego, ¿no es cierto?, de Pampa Calichera, comprando acciones de Sokimich, lo que ha hecho que aumenten su valor. ¿Quién lo estará comprando? Julio Ponce. ¿Sí? ¿Te consta? No sé, no me consta, pero dicen. ¿Crees? Ya, vámonos con el 3% que mantuvo la tasa política monetaria del Banco Central en el día de ayer. Bueno, era previsible. Sí. Te sacaron algunas declaraciones nuevamente con tu foto antigua, Alejandro. Yo voy a hacer un reclamo por contra favor, los medios de... Por favor, sí. Porque no te favorece. ¿Tú dices que soy como el vino? Ah, no sé, no voy a decir, no. Pero por Dios, caballero, vamos. Un 3%, y obviamente que sí. Tú hablabas sobre lo que está preocupando al Banco Central, que tiene que ver con esta inflación subyacente. Una inflación que por este tipo de cambio, por lo que está pasando con la sequía, podría tener efectos que más vale estar
Atento al lupo, como se dice. Sí, las palomas se están transformando en halcones. Y es una transformación muy curiosa y una mutación genética parece en el Banco Central. Y están muy preocupados por la inflación, lo que me parece muy bien. El comunicado fue muy parecido al del mes anterior y sobre todo a las declaraciones que hizo Rodrigo Vergara en el seminario de Sofofa. Donde se enfatiza la preocupación por la inflación, el hecho de que la subyacente está muy alta y subiendo en la mayoría de los casos, y que se prevé una mayor lentitud en la convergencia de la inflación hacia el rango meta, sin que por ello además debamos descartar la posibilidad de que pueda haber sorpresas más adelante también, sorpresas negativas, porque si es que la devaluación del peso continúa, el traspaso de esta devaluación a los precios de los transables directamente y a través del aumento de la UF sobre el resto de los bienes y servicios puede generar una situación un poco compleja. Por lo tanto, me parece bien la decisión del Banco Central, bien el énfasis en la inflación. Ahora estás de acuerdo, porque el año pasado lo criticaste todo el año. Bueno, si se dedicaron a hacer puras leceras, pues. Bueno, por eso que dijiste que ahora se pusieron halcones y no palomas. Exactamente. Veo que te gustan los halcones. Me encanta. A mí me gustan los cóndores. También. Son más chilenos. Bueno, nos vamos al... Pero hay halcones en Chile también. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Yo sabía de los cóndores y esa mirada que tienen desde el aire, totalmente distinta, con una perspectiva diferente. Así es, pero hay otras aves de rapiña también. Hablemos entonces, entremos en terreno. Qué complejo el panorama, porque no es solo caso Cabal, está el caso Sokimich. Segunda derivada del caso Cabal, además. Segunda derivada, sí. Exactamente. Sí. También hemos visto todos los temas relativos, ¿no es cierto?, a la libre competencia, el tema de los pollos. Pollos que están en el tema de los estacionamientos también, que yo creo que van a ser una de las consignas que vamos a conversar, que ya hay se estaba estudiando con mucha premura en el Parlamento, pero ahora hay dentro incluso, ¿no es cierto?, de la coalición gobernante voces distintas. Sí, mira, a riesgo de parecer ingenuo, me voy a declarar sorprendido por lo que está pasando con Sokimich. Y me declaro sorprendido porque la verdad es que yo no puedo entender qué fines oscuros hay detrás de toda esta intención de demorar la entrega de información, de entregar una parte y entregársela a impuestos internos y no a los fiscales. Yo no sé si están esperando que llegue la prescripción, si están haciendo algo para que la información finalmente no aparezca, pero es bastante sorprendente y a mí lo que me llama la atención es que personas reconocidas de mucho prestigio como Hernán Vigi y Fonapen, que son directores, se presten para este tipo de maniobras, cuando lo razonable, lo correcto, lo sensato sería decir, bueno, aquí queremos que esta cuestión se vea con toda transparencia y vamos a facilitar, vamos a colaborar con la investigación y no dificultarla como han estado haciendo hasta ahora. Y lo otro que me sorprende es que a pesar de las declaraciones que han hecho dirigentes empresariales, aquí no ha habido ninguna censura a la acción de Sokimich. Yo creo que los mismos empresarios que están siendo perjudicados en su imagen, porque con esto se refuerza la idea de que los empresarios son todos unos pillos, y las dirigencias empresariales, y tal vez directamente, yo no sé si Sokimich es miembro de la SOFOFA o de la Sociedad Nacional de Minería, o tal vez de las dos, pero nadie ha dicho nada. Y yo creo que lo mínimo que debiera haber es una censura respecto al proceder que ha tenido esta empresa recientemente. Es bien complejo el panorama, como tú mismo dices. Por ejemplo, tú hablabas, ¿no es cierto?, de la postura que tendría el ex ministro Hernán Vigi. Por ejemplo, incluso reemplazó a Izaguirre en el comité ad hoc de Sokimich que investiga las, ¿no es cierto?, la desviación de dinero a políticos. Sí, todo eso ya pasó a ser una chacota realmente, porque con un directorio que está dividido a la mitad, o sea que hay 3 directores que renunciaron y por lo tanto que queda solamente una parte del directorio, yo creo que cualquier cosa que hagan no va a tener mucha credibilidad. Bueno, y también la postura que tiene la empresa canadiense, que tiene el 32% de Sokimich, estamos hablando de Potash, que ellos querían que se entregaran todos los antecedentes. Hay
una posición bastante más enérgica con respecto a lo que demostrar todos los datos, esclarecer, quitar esa opacidad, porque hemos hablado muchas veces acá del tema de la opacidad, que eso le hace tanto daño, y como tú dices, le hace tanto daño a la mayoría de los empresarios que son buenas personas. O sea, y a mí la verdad que eso siempre hay que ver, sancionar y dictaminar contra las personas que hacen mal la pega. Bueno, eso muestra la diferencia de cultura entre lo que sucede en los países desarrollados y lo que pasa acá. ¿Qué te parece que la SEC está investigando? Me parece obvio porque tiene competencia producto de que hay ADR. Emiten ADR en Estados Unidos, sí. Y puede que sea una forma de que se sepan más cosas de las que se sabrían en otra situación. Y puede haber tal vez alguna multa o algún tipo de sanción de parte de la SEC por el comportamiento que ha tenido Sokimich, porque yo sospecho que no está cumpliendo con las normas norteamericanas. Bueno, y ahí está la oficina, ¿no es cierto?, de abogados estadounidenses Pfeiffer Rosca Wolf, que están investigando el tema y preparándose, obviamente, para entrar en acción. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo un caso que puede ser de nuestro país se está exportando a otra nación, y eso es pésimo. Es el segundo, además. Es el segundo, exactamente. Teníamos el caso de Juan Bilbao, sí, con respecto a consorcio, y también ahí salía, yo estaba leyendo la postura de los que eran controladores, la familia Weinstein, que era controlador, ¿no es cierto?, de estos laboratorios, y estaban como muy molestos con respecto a cómo se ha filtrado su nombre, cómo en qué está involucrado su imagen. Y ahí de nuevo tenemos la postura, o sea, de los buenos empresarios y los malos empresarios. Así es. Seguimos con el caso Sokimich y las distintas aristas de lo que puede pasar. Nos vamos al caso Cabal, que en el día de hoy también se revelaron otros antecedentes. Por ejemplo, se revelan un segundo contrato que buscaba revender los terrenos de Machalí. Un contrato establecido entre Silva y Valero establece que la condición era vender los 3 predios dentro de un año por un monto no menor a los 14.700 millones de pesos. Sí, bueno, eso va profundizando un poquito la crisis de este caso, que muestra que claramente había la intención o la certeza de que los terrenos podían venderse mucho más caros pasado algún tiempo, porque iba a haber un cambio en el plan regulador. Y lo que no se sabe, y lo que vamos a ver si se va a descubrir algún día, es hasta qué punto Cabal y sus socios estaban de alguna manera impulsando ese cambio en el uso del suelo para obtener ese beneficio. Bueno, obviamente, y ahí también está esta nueva arista que se conoce en el día de hoy con respecto a que Cabal iba a tener un porcentaje dentro de lo que es la venta. Así es. Que eso también te dice o te da ciertas luces de lo que había detrás, ¿no es cierto?, de esta operación. ¿Qué te pareció con respecto a, porque vamos ligando cada una de las cosas con respecto a lo que puede hacer el gobierno, lo que puede hacer la primera mandataria? Esta semana también se firma esta total transparencia, ¿no es cierto?, que tienen que tener los funcionarios públicos, de decir cuáles son sus bienes, cuál es su patrimonio, cómo lo han conseguido, bien detallado, y que la verdad que dentro de todos los actores políticos ha sido bien bienvenido lo que está haciendo la presidenta. Sí, es de esperar que esto no salga con letra chica, como ocurre muchas veces, en que cosas que afectan directamente a los parlamentarios siempre tienen su vía de escape. Yo espero que efectivamente esto sea realmente un cambio, un principio, un antes y un después, y que las declaraciones de patrimonio sean de verdad y esté todo lo que tiene que estar, y se haga periódicamente, de manera que se sepa si es que hay alguna situación anómala. Y eso tiene que extenderse a todos los familiares cercanos, porque de lo contrario, bueno, también hay una puerta de escape bastante ancha y bastante obvia. Bueno, va a tener harta pega este consejo asesor, ¿no es cierto?, que preside el ingeniero Eduardo Engin, que apunta básicamente, ¿no es cierto?, a delinear esta relación entre políticos
y empresarios y sociedad Sí. y gobierno. Sí, yo creo que respecto de eso no hay mucho que inventar. Yo creo que si hablan con Transparencia Internacional, si ven las instancias que hay en países donde los estándares son altos en estas materias, yo creo que es cosa de, no digo de copy-paste, pero de adaptar en alguna medida, pero de copiar mucho de lo que se hace en otros lados para que los estándares sean altos. Y sobre todo, porque muchas veces la ley que se realiza es buena, es comparable a las mejores, pero lo que tiene que enfatizarse es la capacidad de investigar, la capacidad de descubrir si es que algunas de estas cosas no se están cumpliendo. ¿Y qué te parece en esa misma línea un poco esta pugna que se ha dado desatada, abierta, entre, ¿no es cierto?, organismos que tienen que fiscalizar? Estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos, estamos hablando del Ministerio Público. Bueno, da una mala imagen, evidentemente, y da la mala imagen porque Impuestos Internos no es una institución independiente. El director de Impuestos Internos fue el jefe de campaña, o el jefe, digamos, de finanzas en la campaña de Michelle Bachelet. Entonces, inmediatamente surgen suspicacias respecto de por qué Impuestos Internos parece estar actuando lentamente o más lentamente que la Fiscalía, y no hay una colaboración entre ambas instituciones del Estado, por lo demás, para obtener toda la información que se necesita. O sea, a mí me parecía obvio, y lo dije así la semana pasada, que si alguien no quería entregar la información a la Fiscalía porque supuestamente solo Impuestos Internos podía pedirla, bueno, yo creo que al minuto siguiente Impuestos Internos ha dicho, bueno, entregue la información a nosotros y nosotros la ponemos a disposición de la Fiscalía. Pero como que hay un poquito de lentitud en estas reacciones, y eso es malo porque genera suspicacia. De nuevo, la palabra opacidad, y lo que buscamos es transparencia, pero tenemos que ser transparentes. Es momento de hacer una pausa, Alejandro. ¿Te parece? Muy bien. BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Alejandro, dejamos un poco la última patita, ¿no es cierto?, de lo que estábamos hablando sobre los temas que tienen que ver con política, que tienen que ver con la forma, ¿no es cierto?, en cómo se hacen las cosas en nuestro país. Estamos hablando, por ejemplo, de muchas veces de la libertad para invertir, la libertad para desarrollar el proyecto. ¿Por qué digo eso? Estoy hablando del tema de los estacionamientos, que durante esta semana también hubo ruido con respecto a eso en la Cámara, e incluso dentro de ella, ¿no es cierto?, hay una disputa entre la DC y el PPD con respecto a ciertos puntos. Yo te diría que más que nada las indicaciones que se hacen con respecto a este proyecto, de una salvedad de la media hora, de una hora. Estamos hablando de la condición de fijar por ley la gratuidad de los estacionamientos en centros comerciales, clínicas y hospitales. Sí. Que se habló de media hora, después se habló de una hora, después se habló de 2 horas, después un poco. Entonces hay una pugna interna entre el PPD y la democracia cristiana con respecto a estos estacionamientos, y ahí un poco está qué apuro hay en esta ley. Entonces, no, ninguno. Sí, lo que pasa es que aquí, o sea, el punto de fondo es que hay una expropiación de derechos a los dueños de esos estacionamientos, que me parece que debería ser inconstitucional. Pero aparte del tema legal, bueno, por lo menos ha habido una tendencia a mejorar o a dejar menos malo el proyecto, porque se pasa aparentemente de las 2 horas gratuitas a media hora, que se extienden a 2 horas si es que se presenta una boleta de compra de bienes y servicios, cosa que me parece que
que es complicada porque va a requerir tener personal. Hay algunos estacionamientos donde es todo automático y por lo tanto cómo puede hacer uno valer la boleta de servicios que puede haber utilizado, que puede haber tenido ahí, eso no lo sé, pero me parece que es un mal proyecto y lo peor de todo es que más allá de las disputas que puede haber entre dos partidos, fue votado favorablemente por todos, o sea, que es una vergüenza completa. O sea, aquí no hay nadie que defienda la propiedad privada, no hay nadie que defienda la iniciativa individual. Todos defienden el populismo en último término, lo que me parece muy mal. Sí, en ese sentido lo que tú dices, y un poco lo mismo que pasó, ¿te acuerdas del año pasado cuando se hablaba de la discusión de la reforma tributaria? Y cuando obviamente que después se le criticaba, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados de haber votado como en línea completamente, y después fue el Senado el que comenzó a hacer todo el desgrane, Sí. desmembramiento y mejorando un poco una reforma que quedó menos mala de lo mala que era. No sé si quedó menos mala, pero cambió, eso sí. Bueno, y también todavía una reforma que sigue generando dudas, porque faltan muchas circulares que dé a conocer el Servicio de Impuestos Internos. Y si no están esas circulares, obviamente que la bajada de la reforma, que es lo más importante, no existe la certeza para ver cómo nos va a pegar, cómo le pega al contribuyente común y corriente, cómo le pega a la persona, al pequeño empresario, al gran empresario. Y quedan 40 días para hacer la declaración de impuestos como máximo. Exactamente. No está fácil. No está fácil. Y tampoco está fácil el crecimiento de Chile, ¿ah? Sí, bueno, las cifras que entregó el Banco Central aportaron parecieron a ti? algunas luces. ¿Brotes verdes? Bueno, Para usar la palabra que está de moda. es la palabra que está de moda. Yo creo que hubo alguna sorpresa positiva en los números, entre otras cosas porque se revisó la historia reciente, se revisó hacia arriba el crecimiento del 2012 y 2013 y levemente también el de los primeros trimestres del año pasado, de manera tal de que finalmente el año terminó con un 1,9. Pero más allá de eso, que es un número muy malo, la sorpresa para mí principal fue que la inversión se recuperó marginalmente en el último trimestre. La inversión en construcción creció un poquito, la inversión en maquinaria y equipo se recuperó un poco. No significa nada de esto que esas tendencias se vayan a mantener hacia adelante, pero sorprendieron un poco porque la evidencia que había apuntado un poquito en la dirección contraria. Exactamente, o sea, recordemos que el año pasado cayó de una manera muy importante la inversión y estos, como dices tú, estos pequeños brotes, sabemos que la inversión juega un rol fundamental en la reactivación económica. Sí, lo que quedó más claro es que el papel de la política fiscal fue muy importante en ayudar a esta recuperación en el cuarto trimestre. Lo otro que a mí me llamó un poco la atención, a pesar de que hay gente que dice, bueno, que había argumentos como a pensar que iba a estar mal, es el consumo. Creció solo 1% en el cuarto trimestre. ¿Te acuerdas que antes crecía 12, 13%? Bueno, ahora eso no era sostenible, pero se volvió a desacelerar una vez más y eso genera preocupación porque si el consumo no crece o no acelera o no recupera su crecimiento, difícilmente la economía va a crecer mucho. Entonces, ahí está la duda, si la política fiscal va a ser capaz por sí sola de reactivar la economía, mientras la economía privada está bastante frenada. Y lo otro que, bueno, se revisaron los datos de IMASEC, subió un poquito en 12 meses el de enero. De 2,7 a 3. Sí, ¿te acuerdas que yo había proyectado 3,2? Quedé más cerca de eso. Por eso querías consignarlo, que no quedaste a 5 puntos, quedaste solamente a 2 puntos. Sí, y bajaron un poco el de diciembre, pero la revisión de las cifras desestacionalizadas lleva a que la velocidad de crecimiento en el último trimestre móvil, o sea, noviembre-enero, es claramente menor, es un punto menor que la que había con las cifras antiguas. O sea, ¿y qué lectura le das a eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que la economía se ha acelerado menos de lo que se pensaba. O sea, se ha acelerado desde mediados del año pasado, pero menos de lo que se pensaba. Ahora, yo al final lo que hice fue revisar mi proyección de crecimiento a 2,9, de 2,7 a 2,9. ¿Para este año? Para este año. Está más abajo que la verdad, porque sí, está entre 2,5 y 3. No, está en la cifra, sí, está en la cifra más superior. Sí, yo creo que, con todas las observaciones que uno puede hacer,
yo creo que hay un buen uso, o sea, un buen manejo de la política fiscal que en la medida que logre cambiar las expectativas, puede ser capaz de generar ese crecimiento. Sin embargo, creo que el sesgo es a la baja de todas maneras. Es a la baja porque está el tema de la reforma laboral, que no sabemos bien cómo va a salir, que puede ser un factor negativo. No sabemos cómo van a evolucionar las expectativas de los empresarios y los consumidores, y por lo tanto si van a reactivar su gasto o no en el resto del año. Y bueno, siempre está la posibilidad de algún shock de afuera que nos complique un poquito, pero creo que es posible que el crecimiento esté un poco más alto de lo que pensaba yo. Y por eso, de 2.7 a 2.9, igual es un mal resultado. Yo creo que es más compatible con el crecimiento potencial de verdad que tiene nuestra economía hoy día. ¿Tú crees que el crecimiento no es el que dijo este comité de expertos que llegó a un 4,3%, sino que menos? Bueno, yo creo que ha sido sobreestimado persistentemente. ¿Por qué? No lo sé cuáles sean las causas, si es que hay optimismo. En general se tiende a pensar que la productividad va a crecer más de lo que crece, que la inversión va a crecer más de lo que crece, no sé, pero en definitiva yo creo que hay dos factores objetivos. En último término, el crecimiento potencial es algo inobservable, pero hay dos factores que apuntan a que puede ser menos o bastante menos de lo que se dice. Uno es la mantención de un virtual pleno empleo, o sea, la economía sigue generando tasas de desempleo bastante bajas, aunque han subido un poquito, y eso no se vio perjudicado mayormente por el bajo crecimiento del año pasado y el bajo crecimiento que se espera este año. Y el otro elemento es la fuerza de la inflación. O sea, eso también da para pensar que las holguras existentes son menores de lo que se creía, y por eso la inflación tiende a estar más rebelde y a bajar con mayor lentitud. Bueno, con respecto a eso que tú dices, con respecto al tema laboral, siempre lo consignamos en este programa. Era complejo ver cómo el desempleo con un crecimiento bien escuálido de nuestra economía no subía, pero lo que sí subía y lo que sí había un desglose distinto era dentro del empleo cómo se componía, porque los empleos por cuenta propia subían mucho más rápido que los empleos a contrato, los empleos obviamente que son más favorables para las personas, que tienen su previsión. Entonces veíamos como una estructura distinta en lo que es materia de empleo. Sí, ahora eso cambió hacia fines del año pasado, y tendió a mejorar el empleo asalariado. ¿Pero tiene que ver con el empleo público? Yo creo que en buena medida sí. Pero cambió. Pero hay dos elementos adicionales que quisiera mencionar para cerrar este tema. Uno es que la composición por edades de la población está cambiando. Hay un proceso de envejecimiento de la población bastante claro, y eso significa que el crecimiento de la fuerza de trabajo hacia adelante va a ser menor que el que hemos tenido en el pasado. ¿Ya? Y por lo tanto eso significa que aún en condiciones en que se creen puestos de trabajo, van a ser menos que antes, y por lo tanto el empleo va a contribuir menos al crecimiento de lo que contribuía en el pasado, especialmente cuando había desempleo más alto. Y el otro tema es que las cifras del Banco Central ratificaron una baja muy fuerte en la inversión. La tasa de inversión el año pasado fue 22%, 3 puntos menos que 2 años atrás. En la medida que la tasa de inversión se mantenga baja, y yo creo que no hay ninguna razón para pensar que va a cambiar mucho en los próximos 2 años, entonces también la inversión va a generar una contribución menor al crecimiento. Bueno, y lo que tú dices también tiene relación con lo que hemos estado hablando. Obviamente que dentro del tema de la inversión nosotros teníamos una buena nota, éramos el buen alumno de Latinoamérica, porque le ofrecíamos a los inversionistas condiciones distintas, condiciones especiales, pero todos estos casos que están dando vuelta, toda la judicialización de los conflictos, todo lo que es el cambio de forma de hacer los negocios, o lo que está sucediendo, por ejemplo, con la minera Pelambre, todo eso son un cambio de condiciones, un cambio a la estabilidad que estaba mostrando en nuestro país para lo que son los inversionistas, no solo locales, sino que también internacionales. Pero ya se nos acaba el tiempo, Alejandro, y yo siempre te tengo que preguntar cuál es la agenda de la próxima semana, ¿en qué tenemos que fijarnos? Bueno, vamos a tener que seguir leyendo las páginas policiales en nuestro país, primero que nada, y en el exterior vienen algunos datos interesantes: inflación en Estados Unidos, inflación en Japón, desempleo en Japón. Y el viernes próximo también viene la versión definitiva del PIB del
cuarto trimestre del año pasado en Estados Unidos, que probablemente... Por Dios que lo revisan, ¿ah? Sé que es agotador como revisan el Sí, PIB en Estados Unidos. Creo que es la cuarta revisión. No, es la tercera, esta es la tercera. ¿Es la vencida? Es la vencida, Ok. sí. Y probablemente lo revisen un poquito hacia arriba. Datos de confianza de los consumidores, vienen algunos datos de bienes durables, o sea, hay datos ¿Y sectoriales en nuestro también. país? Aparte de las páginas policiales. No hay información que se vaya a publicar en la semana. Salvo los indicadores de coyuntura del Banco Central, vamos a tener la primera quincena de datos de comercio exterior que pueden dar algunas luces para marzo de lo que está pasando con las importaciones. Exactamente, porque vienen mal. vienen malas. O sea, sí han seguido malas en realidad, sobre todo las de consumo, muy malas. Bueno, y la próxima semana, no este lunes, sino que el próximo vamos a tener el IPOM. Yo creo que vamos a estar atentos a ese análisis que hace el Banco Central en el Congreso. Eso va a ser interesante. Alejandro, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias, Paulina, tú también. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.